En la primera sesión, antes, intenté explicar la importancia de nacer de nuevo. It's not that in the 18th century they first heard of it. It was in the Bible already. No es que en el siglo XVIII escucharon de eso por primera vez, ya estaba en la Biblia, But the experience of being born again had a new centrality, a new importance. pero la experiencia de nacer de nuevo tuvo una nueva importancia, nueva centralidad. Why was this so important? ¿Por qué era tan importante eso? This was a world where human autonomy was increasingly valued. Este es un mundo en el cual la autonomía humana era cada vez más valorizado. The philosophers were talking about God being far away, Los filósofos estaban hablando del Dios alejado, lejos, and that human beings were the most important thing in the world. y que los seres humanos son la cosa más importante en el mundo. This was also a world of empire, También estamos hablando de un mundo de imperio, where there were big stories about governments and countries, donde había como historias grandes sobre gobiernos y países. so the experience of being born again Entonces la experiencia de nacer de nuevo was a Christian way of saying, yes, human beings are important. era una manera cristiana de decir, sí, los seres humanos son importantes. My experience is important. Mi experiencia es importante. I am an individual. Soy un individuo. So the experience of being born again reflected some of the culture, Entonces la experiencia de nacer de nuevo reflejaba algunos aspectos de la cultura and the importance of individual experience. y la importancia de la experiencia individual. But being born again was also a kind of resistance, Pero nacer de nuevo también tenía aspecto también de resistencia. because it was saying it's not just that empires are important, Estaba diciendo que no solamente son importantes los imperios, people shouldn't be lost in the empire's goals, pero las personas no deberían ser como perdidos en las metas del imperio. but I'm important too. Pero yo también soy importante. And it's not all about the empire. Y no se trata todo del imperio. And also, if churches were dead, Y también si las iglesias estuvieran muertas, or if churches were very nominal, o si las iglesias fueran muy nominales, where people didn't have a real personal experience of the Lord, donde la gente no tenía una experiencia como real personal del Señor, then an experience of being born again showed that you were different from other people in your church. entonces la experiencia de nacer de nuevo mostraba que tú eres distinta a las demás personas en la iglesia. So the experience of regeneration became more important for cultural or philosophical or ecclesiastical reasons. Entonces la experiencia la experiencia del nuevo nacimiento llegó a tener una importancia por razones eclesiásticas, the first two reasons, filosófico y Ecclesiastical, Ecclesiastic. and yes, whatever. okay. Y cultural fue. And cultural, Yeah, that's sí. right, that's right. So what I want us to do now is read in your materials the story of the conversion of John Wesley. Lo que quiero que haga ahora es que en el archivo que les mandé a todos hay un documento de la experiencia de la conversión de Juan Wesley. Entonces lo que hay que hacer ahora es leer esa
documento. So it's just short of a page. It's not very long. No es muy largo. And I want you to read that now for the next 5 minutes or so. Y para los próximos 5 minutos más o menos, que lean ese documento. And read it slowly. Léelo despacio, lento. And ask what's important about this conversion story. Y haz la pregunta, ¿qué es importante sobre esta historia de conversión? Does this story help us understand something else about the experience of being born again? Esta historia nos ayuda a entender algo más sobre la experiencia de nacer de nuevo. So John Wesley's conversion is one of the most famous in history. La conversión de Juan Wesley es una de las más famosas en la historia. There's of course the conversion of the Apostle Paul on the road to Damascus. Tenemos, por supuesto, la conversión del apóstol Pablo en camino a Damasco. There's also the famous conversion story of St. Augustine of Hippo. Y tenemos la historia famosa de la conversión de Agustín de Hipona. The conversion story of Martin Luther in the Reformation. La historia de conversión de Martín Lutero en la Reforma. But in the modern world, in the evangelical world since the 18th century, Pero en el mundo moderno evangélico desde el siglo XVIII, John Wesley's conversion stands out as an important turning point. la conversión de Juan Wesley como es un hito y un punto de cambio en la historia de la iglesia. So take 5 minutes or so to read that for yourself and read slowly and think about what am I learning about conversion or being born again. Ok, entonces 5 minutos sin desaparecer, porfa, y para leer ese documento y lentamente como haciéndote la pregunta ¿qué nos dice sobre la conversión y el nuevo nacimiento? Que se está como abriendo sobre ese tema en este documento. And talk amongst yourselves, of course, as well. Y pueden hablar entre sí, pero sobre esto. Gracias. ¿Todos tienen el documento? ¿Alguien necesita el link? No. Bien. Why don't we sit down for a couple of minutes?
Sí. Things you noticed. Gracias. Lo primero que me llama la atención respecto a lo que el profesor hablaba es cuando él dice que sintió en el corazón que éste se calentaba. The first thing is note that he says he felt in his heart that he was warmed. Eso respecto a lo que el profesor decía, respecto a la época, a los filósofos y todo lo que se decía y lo que proponía You said about the period, about the philosophers and so on. el racionalismo o luminismo, como se le llame, era súper controversial, porque no era algo tangible. Yeah, so this was something quite controversial because it wasn't tangible. Entonces eso me llama profundamente la atención, porque era algo ya subversivo para esa época donde sobre todo los filósofos apuntaban a este Dios lejano que se quedaba en su trascendencia y no se hacía cercano al hombre. Entonces, Yeah, eso. so what you said more or less, that something that's controversial because of the fact that the philosophers sort of left everything, got far, and so it was all too sort of touchy-feely. Yeah. These experiences of God's closeness Estas experiencias de la cercanía de Dios were seen as very dangerous fueron vistos como muy peligrosos because it felt like this was exactly the opposite of what was good for society. porque parecía que eso fue exactamente lo contrario de lo que debería ser bueno para la sociedad. Any other thoughts about the text? ¿Alguna otra reacción o pensamiento sobre el texto? Nico? Me llama la atención que la palabra de Dios está anticipando esta transformación. The word of God is anticipating this transformation. How so? ¿En qué sentido? En que desconozco la intención de Juan Wesley al leer la palabra de Dios, I don't know what his intention was when he read the word. pero está presente en su lectura personal y en los himnos que escuchaba también. Yeah, but it's there, present in his own reading and in the hymns that he's listening to. So he's been reading the Bible since he was a boy, Ha estado leyendo la Biblia desde que era niño. and he's heard lots of sermons, Ha escuchado muchos sermones and he'd just come back from being a missionary in America, in North America. acaba de volver de ser misionero en Norteamérica, en las colonias inglesas de Norteamérica. So he's having this experience of new birth, Entonces está experimentando ese nuevo nacimiento after he'd become an Anglican minister, cuando ya era ministro anglicano and after he'd been a missionary. y cuando ya había sido misionero. The sister had a question. Esto es después del viaje, de la experiencia que él tuvo en el barco, This is after the trip in the boat. Sí. cuando no se sintió, se pensaba cristiano, pero después él consideró que no lo era, viendo a los otros Well, he hermanos. thought he was a Christian, but then he realized he wasn't when he saw the other brothers. Yeah. Ah, Correcto. sí, ahí él siente la importancia de la emoción con respecto al quebrantamiento que él sintió You can see para the una importance of the conversión, emotion, para you can see nacer de the nuevo. breaking that he went through. So traveling from England to North America, Entonces, al viajar desde Inglaterra a Norteamérica, he met some Christians on the boat. This is that's the yeah, comment our sister yeah, made. de eso se está refiriendo Elisa, perdón. Que en ese viaje conoció a algunos cristianos en el barco.
and they were Moravian Christians from Germany. Eran cristianos moravianos, moravos, yeah, de Alemania. And at sea there was a great storm, Y en el mar hubo una gran tormenta. and John Wesley was very scared, Y Wesley tuvo miedo. but the Moravian Christians sang hymns and were at peace. Pero los cristianos moravas estaban cantando himnos y en paz. And he'd never known Christians to have that much peace. Y nunca había visto eso, que cristianos que tengan tanta paz. So he was very intrigued by them. He had lots of questions about their faith. Se sentía como intrigado por ellos, tenía muchas preguntas sobre su fe. And when he returned to England, Y al volver a Inglaterra, there were Moravians on the boat again. se encontró de nuevo con moravos en el barco. And he was able to ask them lots of questions about the peace in their heart. Y pudo hacerles muchas preguntas sobre esa paz en su corazón. Does the text that you just read include reference to the Moravians? I don't think so. No, okay, sure, thank you. Estaba preguntando si el texto incluía referencia a eso, pero parece no. Sure. Tengo la impresión o la percepción de que está dejando una idea de alguna santidad estática al final. Una santidad. Estática. I get the idea that he's talking about a sort of static holiness. Santificación estática. A static sanctification. ¿Puedes explicarte un poco? Como un estado clímax de la santificación, no un progreso, sino más bien como que llega a un clímax de seguridad, de santidad, no sé. Si estoy, es una percepción que me da. Yes, so the question is with John Wesley, Sí, la pregunta con Juan Wesley, was he already a Christian or did he become a Christian on that day? si ya era un cristiano o si llegó a ser cristiano en ese día. He had an experience, Tuvo una a experiencia very important experience. Una experiencia muy importante. But does that mean he became a Christian that day? Pero ¿eso significa que se hizo cristiano en ese día? He certainly found new power. Definitivamente encontró nuevo poder. And he certainly felt the Lord much closer to him than he'd known before. Y ciertamente sintió al Señor mucho más cerca a sí mismo de lo que era antes. Oh, yes, sure. Estaba usando el texto de Job, ¿cierto? Había escuchado, de oídos había sabido de Dios, pero ahora lo veo, sí, haciendo esa comparación. Yeah. But this moment in John Wesley's life was very important Pero este momento en la vida de Wesley era muy importante because it's given some evangelical Christians porque ha dado a algunos cristianos evangélicos the idea that the Christian life has stages. esta idea de que la vida cristiana tiene etapas. And perhaps this was our brother's question here, that Quizás Javier estaba refiriendo a eso. that sometimes you leave one phase behind and begin a new phase. A veces uno deja atrás una fase en la vida para empezar una nueva fase. Now, I don't know that I agree with that, No estoy diciendo que yo estoy, o no estoy seguro si estoy de acuerdo con eso, but John Wesley's conversion leads some people to think pero la conversión de Wesley lleva a hacer que algunas personas piensen that there are a second blessing or a third blessing. que puede haber una segunda o tercera bendición.
So his conversion story has been very influential. Entonces su historia de conversión, esta historia de conversión, ha llegado a ser muy influencial, For good or for ill. para bien o mal. Are there other things you noticed in the story that you'd like to make a comment on? Hay algunas otras cosas que se han notado en la historia a la cual le gustaría comentar. Chris. ¿Cómo se conecta la etapa 2 de la reforma con la etapa 3 del movimiento evangélico? O sea, es mientras está leyendo a Lutero, ¿cierto? Estas cosas pasan, ¿no? El prefacio del libro de Romanos, lo que estaba mencionando recién, eso me llama la atención. O sea, cómo Cristo por nosotros afectó su visión de Cristo en nosotros. Yeah, so reading Luther, and so how does that relate? How do you connect that? The for us and in us. Yep. So I think in your account you learn of him going to hear Luther's preface to the Romans read. Creo que en lo que ustedes leyeron, escuchar o leen de cuando él va y escucha a la lectura del prefacio de Lutero a su comentario Romanos. So he's wanting to learn more about Luther and justification by grace. Entonces quiere aprender más sobre Lutero y sobre la justificación por la fe. So John Wesley is showing that his anchor, his foundation is in the Reformation. Entonces Wesley está mostrando que su ancla, su fundamento está en la Reforma. So he was shaped by the idea of the Reformation that Christ is for us. Entonces él ya fue como moldeado por la idea de la Reforma de que Cristo es por nosotros. But he was also trying to make his own that Christ is in us. Pero también estaba haciendo de hacer propio la idea de que Cristo está en nosotros. So the idea of grace in the Reformation Pues la idea de gracia en la Reforma is often seen as a free gift. se ve frecuentemente como un regalo gratis. So we're justified by grace through faith. Entonces somos justificados por la gracia, por la fe. It's a gift and we receive it by faith. Es un regalo y la recibimos por la fe. But Wesley was discovering as well Pero Wesley también estaba descubriendo that grace is not just a gift, que la gracia no es solamente un don, un regalo, but grace is the personal presence of the Lord. pero la gracia también es la presencia, la presencia personal del Señor. That grace is a gift, but it's the gift of God Himself. Que la gracia es un regalo, pero es el regalo de Dios mismo. It's the gift is God. El regalo es Dios, el don es Dios. And the gift of God comes to my heart. Y el don de Dios llega a mi corazón. So, Christobal's question was really great. Entonces fue una gran pregunta que hizo Chris. That John Wesley is showing his connection with the ideas of the Reformation. Entonces Wesley está mostrando su conexión con las ideas de la Reforma, But stressing something else, pero enfatizando otra cosa, the importance of his heart strangely warmed, la importancia del corazón extrañamente calentado. which is a very famous phrase. Una frase muy famosa. But John Wesley also, as a student, loved
the ancient or the early church. Pero Wesley también, cuando era como estudiante, también amaba la iglesia primitiva. His studies at Oxford University Cuando él estudió en la Universidad de Oxford, were almost all about the early church, sus estudios trataban casi todo de la iglesia primitiva, which is the theme God or Christ with us. que es el tema de Dios con nosotros. So in Wesley's life or Wesley's experience, Entonces, en la vida de Wesley y la experiencia de Wesley, we see these great rivers joining. vemos esos grandes ríos uniéndose. He himself grew up his father was an Anglican minister. Cuando él fue criado, su padre era un ministro anglicano, un pastor anglicano, And his grandparents were ministers. y sus abuelos también. Some of his grandparents were Puritans, Algunos de sus abuelos eran puritanos and some of them were not Puritans. y algunos no. His experience was deep in the Anglican Church. Su experiencia en la iglesia anglicana fue muy profunda. So ideas from the early church and ideas from the Reformation Entonces tenemos ideas de la iglesia primitiva, también de la Reforma, and ideas from the Great Awakening y ideas del Gran Despertar. are all mixing together in his Anglican identity. Están todos como mezclándose dentro de su identidad anglicana. Then he becomes a missionary, an Anglican missionary to North America. Y después llega a ser misionero anglicano a Norteamérica. And what he wanted to do in the colony of Georgia Y lo que él quiso hacer en la colonia de Georgia, was to recreate the early church. era recrear la iglesia primitiva. That was his goal. He was very unsuccessful. Eso fue su meta, pero fue totalmente inexitoso en eso. He had lots of very difficult relationships with women. Tuvo varias relaciones complicadas con mujeres. And he and his brother didn't like the mosquitoes. Y a él y a su hermano, que lo acompañó, no le gustaban los zancudos. And so he returned to England a failure. Entonces volvió a Inglaterra como fracasado. Was that in your text, in your reading, that he returns to England, he says, I'm a failure? Sí, yo creo que no estaba en el texto, ¿no? Que él volvió a Inglaterra y dijo, he fracasado, soy un fracaso. So he's looking for a new forgiveness or experience of God's favor. Entonces está buscando una nueva experiencia del favor de Dios, Which this experience on Aldersgate Street gives him. la cual recibe de esa experiencia en la calle Aldersgate. So John Wesley set himself the task of preaching the new birth. Entonces Wesley tomó para sí la tarea de predicar el nuevo nacimiento. Now we will talk some more tomorrow about John Wesley. Mañana volveremos a hablar más sobre Wesley, But for the moment, I want you to talk at your table. pero por el momento quiero que hablen juntos en su mesa. What's the advantage or the disadvantage of preaching the new birth today? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de predicar el nuevo nacimiento hoy? So why don't we take a few minutes just to think about that priority and whether we think it's good or bad. Ok, algunos minutos para pensar en esa prioridad y si es bueno o no, como para un predicador.
sobre la ventaja o desventaja de predicar el nuevo nacimiento. Yeah. Si pueden poner fin a sus conversaciones ahora, porfa. Ok, ¿algún comentario? ¿Alguien quiera? Julio. Yo creo que parte del gran problema y la diferencia que tenemos con Europa y con países de una de una larga tradición protestante y sobre todo al dialogar con anglicanos en Canadá o en Inglaterra, muchos de ellos consideran que el bautismo te hace cristiano. Entonces hay un gran número nominalista de personas que se dicen ser cristianos, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Y yo creo que ellos necesitan escuchar el Evangelio, como también en Latinoamérica necesitamos escuchar el Evangelio, sobre todo el arrepentimiento. Ya que muchas personas se consideran buenas y eso les califica para ser cristianos. So the question, my response, Entonces la pregunta y mi respuesta a la we should call people to repentance, yes. que debemos llamar a la gente al arrepentimiento, Is that the same as preaching you must be born again? pero si eso es lo mismo que decía hay que nacer de nuevo, Because you could perhaps have an experience of new birth, porque uno podría haber tenido una experiencia de nuevo nacimiento, but it doesn't necessarily mean you're repenting of sins. pero no necesariamente significa que está arrepentido de tu pecado. So John Wesley in this story, Entonces Wesley en esta historia, he's not repenting of any sins. él no está arrepintiéndose de ningún pecado, Though he is experiencing the Lord's closeness pero sí está experimentando esa cercanía del Señor in a new way. en un modo nuevo. Are there other advantages or disadvantages of preaching for the new birth? or Hay otra regeneration? ventaja o desventaja de predicar específicamente el nuevo I nacimiento. think our brother here has a question. Sí, cuando mencionaba también sobre una experiencia personal con Cristo y hablando también del nuevo nacimiento, creo que la desventaja es que nosotros o muchas personas pueden evaluar el nuevo nacimiento o la conversión de una persona de acuerdo a su propia experiencia personal, ¿no? Entonces yo podría estar evaluando la vida o la conversión de una persona según lo que yo he experimentado, ¿no? Entonces creo que Dios actúa de manera distinta en la vida de cada persona. So you might be, brother, you might not want to preach very much about the new birth. Entonces puede ser que tú no quieres predicar mucho sobre el nuevo nacimiento. Yo estoy de acuerdo de predicar el nuevo nacimiento, pero no de acuerdo a la experiencia personal, sino de acuerdo al Evangelio. He agrees with preaching new birth, but not on the basis of our own experience, but on the basis of the gospel. Yes. Puedo sure. citar Hechos cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, la acción inmediata de la conversión de las personas, más que las manifestaciones personales, era el amor al prójimo, el desprendimiento, y Hechos 2:47 dice que nuevos creyentes, o el Señor añadía a los que iban a ser salvos todos los días. Yep. So, one of the questions that comes from this story of John Wesley
Entonces, una de las preguntas que surge de esta historia de John Wesley, what kind of assurance do we look for that we're a Christian? ¿qué clase de seguridad buscamos de que somos cristianos? Is assurance our understanding of our beliefs? La seguridad es de nuestro entendimiento, de nuestras creencias, Or does our assurance come from our own emotional experience? o la seguridad surge de nuestra propia experiencia emocional, Or does our assurance come from seeing slow growth in the faith? o nuestra seguridad viene de ver un crecimiento lento en la fe, Or does assurance come when we have deep peace in the heart? o la seguridad viene de cuando tenemos paz profunda en el corazón, Or does assurance come when we more and more love our neighbour? o la seguridad viene cuando encontramos que amamos cada vez más a nuestro prójimo. So these are some of the really important questions Entonces, estas son algunas de las preguntas muy importantes which the revivals bring to the surface. que los avivamientos como traen a la superficie. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Debemos predicar el nuevo nacimiento? I think there's some question over here. ¿Alan? ¿No? Yeah. My question more than if we have to preach it or not. Is the danger of putting emphasis on experience. And this may actually depreciate what the Lord has already done in the life of that person. How do we define then this new birth? And we've been arguing about that for 300 years. Hemos estado discutiendo sobre esto por 300 años. So I can understand that for John Wesley, Puedo entender que para Juan Wesley, his own experience Su- was very important su propia experiencia le fue muy importante. in a church that was largely nominal. En una iglesia que fue en gran parte nominal, es decir, de nombre nomás. But if you're preaching to people who've never gone to church, Si estás predicando a personas que jamás han acercado a una iglesia, who've never heard about Jesus, que nunca ni han escuchado de Jesús, will I preach about the new birth or will I preach about Jesus dying on the cross? ¿voy a predicar del nuevo nacimiento o voy a predicar sobre Jesús y su muerte en la cruz? So context makes a difference. Entonces el contexto cambia la cosa. I think Chris has a question as well. Chris? Yeah. Gracias. Hablamos de la segunda etapa y la tercera etapa, ¿cierto? Los protestantes y luego los evangélicos. Pero en medio están los puritanos del siglo XVI, ¿cierto? Post-Lutero, ¿cierto? Mi pregunta es, este énfasis en el corazón y el nuevo nacimiento, ¿nace de... ¿Qué influencia tuvieron los puritanos ahí? ¿O cuánta de esta influencia centrada en la experiencia individual provenía de Rousseau, Francia y la filosofía del momento secular? It's a great question. Es una gran pregunta. So the Protestant reformers of the 16th century Los reformadores protestantes del siglo XVI didn't really answer the question, en realidad no contestaron la pregunta should you experience faith? si deberías experimentar la fe. They believed you're saved by faith and not works. Creyeron que uno está
Estás salvo por la fe y no por las obras. But does faith have must faith have an experience attached to it? O la fe ha de tener una experiencia adjunta. So they didn't answer Crispal's question. Entonces no contestaron la pregunta que Chris está haciendo. So the Puritans of the 17th century, Los puritanos del siglo XVII, they started trying to answer the question, does faith equal an experience? ellos empezaron a tratar de contestar la pregunta si la fe equivale a una experiencia. And they didn't use the language of emotion, No utilizaban el lenguaje de emoción, but they did use the language of conscience. pero sí utilizaban el lenguaje de la conciencia. They did believe that you should have a peaceful conscience. Sí creyeron que la persona debería tener una conciencia pacífica And that you should see slow growth. y que se debería ver crecimiento progresivo. But they weren't really talking about emotions. Pero no estaban hablando realmente de emociones. They were trying to show that faith was connected to some kind of experience, Estaban tratando de mostrar que la fe sí tiene conexión con alguna clase de experiencia, but not so much an emotional experience. pero no tanto una experiencia emocional. That was something that was quite new in the 18th century. Eso sí es algo que es bastante nuevo en el siglo XVIII. So the theological question is Entonces la pregunta teológica es faith something objective or subjective? si la fe es algo objetivo o subjetivo. And people like Martin Luther would say that faith was something more or less objective, Personas como Martín Lutero habrían dicho que la fe es como más o menos objetivo. but in the next 200 years after Luther, Pero en las siguientes 200 años después de Lutero, faith became something more subjective. la fe llegó a ser mucho más subjetivo. And that has an impact on how you think about baptism. Y eso influye la manera en que piensan sobre el bautismo, It has an impact on how you think about preaching. influye o impacta la manera en que piensan sobre la predicación, It has an impact on how you disciple new Christians. impacta la manera en que discipulas a nuevos creyentes. It has an impact as well whether you preach justification more or whether you preach regeneration more. Impacta en la decisión de si predicas más a la justificación o a la regeneración. So there are lots of theological implications. Entonces hay muchas implicancias teológicas. I think, like lots of things from the Bible, Yo creo o yo pienso que como muchas cosas que están en la Biblia, it's both and, es ambos y, not either or. no uno o el otro. And Christians like to do things simply, Y a los cristianos les gusta hacer la cosa de forma simple so often we choose one and not the other. y solimos frecuentemente elegir una cosa y no la otra. But I actually think mature Christians learn how to hold things together. Pero yo creo que los cristianos maduros aprenden a tener las cosas en conjunto. And Wesley might not have done this so well, Y capaz que Wesley no lo hizo tan bien, but that was the goal of Jonathan Edwards, pero eso fue la meta de Jonathan Edwards, to show how all things connect. de mostrar cómo todas las cosas se conectan. Well, I think it's probably time for a pause. Ya, ok, tiempo, 5 minutos máximo y después vamos con la próxima, ok? Pausa, ya.